Sumérgete en la palabra de Dios. Cava un poco más profundo. Descubre el mensaje de la Biblia para ti hoy. Hola amigos, en esta mañana estoy contento de compartir con ustedes una vez más acerca de la palabra del Señor. Vamos a hablar acerca de cómo afrontar las dificultades de manera espiritual y con oración. Pero comencemos con una oración justamente para estudiar su palabra. Oremos. Amante Padre Celestial, en esta hermosa mañana te agradecemos, oh Dios, que tú nos permites estudiar libremente tu palabra y pedimos, oh Dios, que tú nos ayudes a comprender mejor cómo poder afrontar las dificultades que se pueden encontrar allí a través del espíritu de la oración, con el espíritu de humildad y poder traer a otros a la verdad de tu palabra, así, Señor, mostrando tu carácter. Pedimos, Dios, que nos bendigas y nos guardes. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. En la palabra del Señor tenemos nosotros una manera muy clara de entender cómo podemos discernir, cómo podemos entender o afrontar los pasajes difíciles de la palabra de Dios. Y Dios quiere que tengamos ese espíritu de oración, de mansedumbre, de humildad. Como nos dice el libro de Hechos, el capítulo 17, versículo 11, en relación a estos hombres de Berea, estas mujeres, estos hombres y mujeres de Berea, que cuando escucharon la palabra de Dios, el evangelio del Señor, ellos no tomaron una represalia y de inmediato empezaron a cuestionar, sino que tomaron un espíritu de humildad y de oración. Es más, ellos tuvieron el discernimiento espiritual para poder ir a la palabra de Dios y descubrir si estaba allí lo que decían los apóstoles. Noten ustedes lo que nos dice ese versículo. Estos fueron más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra de todo corazón y examinaban cada día las Escrituras para ver si esas cosas eran así. Vemos en este pasaje entonces cómo los bereanos fueron aquellas personas que correctamente interpretaban los pasajes difíciles. ¿Por qué? Porque ellos iban a la palabra ya revelada. Ellos iban diariamente, dice la Escritura, con oración, con el deseo de entender la palabra de Dios, de acuerdo a lo que habían recibido como nueva luz por parte de los apóstoles. Estos hombres y mujeres estudiaban fervientemente, diariamente, lo que la Escritura decía acerca de la experiencia o del tema o de la doctrina que estaban siendo enseñadas por el apóstol Pablo. Así notamos también nosotros cómo esa es la manera correcta de enfrentarnos con pasajes difíciles. Cuando vemos algún pasaje, algún texto que nos ha dejado un poco de inquietud o encontramos a alguien, a una persona que entiende la escritura de manera diferente, nuestra manera de entender o de explicarles debe ser con ese espíritu de humildad, de mansedumbre y de oración. Por esto hay que comprender que nuestra experiencia personal debe ser una experiencia primeramente de humildad y mansedumbre y de desear de corazón entender la palabra de Dios. Por esto, notemos en el libro de Hechos, el capítulo 8, a partir del versículo 26, veamos la experiencia que tuvo Felipe con este hombre de Etiopía, este oficial del reino de Candace, la reina de Etiopía. Dice allí, después un ángel del Señor dijo a Felipe, levántate y ve hacia el sur por el camino del desierto que va de Jerusalén a Gaza. Entonces él se levantó y fue y encontró a un etíope, eunuco, encargado de todos los tesoros de Candace, reina de los etíopes. Este hombre había ido a adorar a Jerusalén. Volvía sentado en su carro leyendo el profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y únete a ese carro. Felipe, corriendo hacia él, oyó que leía el profeta Isaías y le preguntó, ¿entiendes lo que lees? El etíope respondió, ¿cómo podré entender si ninguno me lo explica? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. El pasaje de la Escritura que leía era este, como oveja fue llevado a matadero, como cordero mudo ante el que lo trasquila, no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, pero sus descendientes, ¿quién los contará? Porque su vida es quitada de la tierra. El eunuco preguntó a Felipe, te ruego, ¿de quién el profeta dice eso? ¿De sí o de otro? Entonces Felipe, empezando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Vemos en este pasaje entonces cómo Felipe se encuentra con un hombre que estaba estudiando la Escritura y que con sinceridad buscaba conocer, entender más acerca de Dios, pero no entendía lo que estaba leyendo. Y vemos de que este pasaje difícil acerca de Cristo, que vendría como cordero por nosotros, a morir por nosotros, este hombre no tenía la claridad espiritual para entender, y por esta razón Dios envía a Felipe a este camino que era por el desierto para encontrarse con este hombre, para poder obrar en favor de la salvación de un hombre que estaba sinceramente buscando de Dios. Notemos aquí de que Felipe se acerca no con prepotencia, con arrogancia, como que él es el que sabe las cosas,
sino que se acerca con humildad y le hace una pregunta. Se acerca al carruaje de este hombre y al escuchar lo que dice, él se interesa en lo que estaba él leyendo. Por eso le dice, ¿entiendes lo que estás leyendo? Y por esta razón el etiopía nota que hay una apertura de parte de este hombre Felipe de explicar o de por lo menos tener un estudio bíblico. Vemos entonces cuán importante es acercarse a los pasajes difíciles, acercarse a las dificultades de no entender algo con un espíritu espiritual, con un espíritu de humildad, de mansedumbre y con oración. Felipe estaba orando en su camino mientras caminaba para que Dios le diese las palabras, le diese la sabiduría en encontrarse con el hombre, con la persona que debía él encontrarse. Él no sabía los parámetros exactos, simplemente sabía de que tenía que hacer una obra de redención en ese camino, en ese lugar. Y así el Señor dirigió el camino de Felipe hasta encontrarse con el etíope. También nosotros hoy en día tenemos la misma posibilidad. ¿Cuántos de nosotros tenemos o conocemos de familiares, de amigos, aún de hermanos en la iglesia misma que tienen dificultad en comprender un pasaje? Muchas veces encuentro mucha animosidad, mucha resistencia en nuestra propia hermandad para aceptar verdades simples de la palabra de Dios. Verdades en cuanto al guardar el sábado, verdades en cuanto a nuestra manera de vivir, de alimentarnos, a nuestra manera de entretenernos. Tantas cosas que son sencillas y que los principios son tan claros. Muchas personas son rehuentes y buscan alguna manera de excusar sus actos en la palabra de Dios, usando textos de una manera no aceptable. Pero la manera de afrontar esas dificultades no es con una imposición de mostrarnos superiores a ellos o de juzgar sus motivos, sino recordar de que también, al igual que ellos, somos todos pecadores y que lo que necesitamos realmente es tener el Espíritu de Cristo, tener un espíritu de oración y buscar de corazón sinceramente el bienestar de otro. Cuando realmente nos enfocamos en mostrar el amor de Cristo hacia otros, vamos a alcanzar a romper esos prejuicios que pueden haber y encontrar la manera correcta de acercarnos para poder abrir la palabra de Dios y llegar a una explicación correcta. Mi anhelo y oración en esta mañana es de que nosotros podamos, por la gracia de Cristo, realmente convertirnos en agentes como que fueron Felipe. Esos agentes que llegaron a tener una experiencia real de entender la palabra de Dios y explicarlo por la manera que vivían. Además de eso, también notamos cómo hay una experiencia en la iglesia primitiva cuando se tuvieron las dificultades con los gentiles. Habían unas personas que enseñaban el judaísmo, querían judaizarlos, querían que guarden no solamente la ley de moral, pero realmente la ley hebrea, la ley de las ceremonias hebreas, y por eso también les obligaban a los gentiles a circuncidarse. Sin embargo, la experiencia de la palabra de Dios en cuanto a esto es muy clara. Leamos allí en el libro de Hechos, el capítulo 15, versículos 3 en adelante, donde nos dice: Cuando ellos terminaron de hablar, Santiago dijo: Hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios intervino por primera vez para procurar entre los gentiles un pueblo para su nombre. Con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: Después de esto volveré y restauraré la tienda caída de David, repararé sus ruinas y la volveré a levantar, para que el resto de los hombres busquen al Señor y aun todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Así dice el Señor, que hace esas cosas conocidas desde la antigüedad. Por eso, juzgo que no se inquieten a los gentiles que se convierten a Dios, sino que les escribamos que se abstengan de las cosas contaminadas por ídolos, de fornicación, de animales estrangulados y de sangre. Vemos en este pasaje entonces cómo en este concilio de la iglesia primitiva tomaron una decisión muy sabia a través de la lectura de la palabra de Dios, al recordar lo que la profecía había dicho acerca de los gentiles, que serían un pueblo que invocaría su nombre, que vendrían a ser parte del pueblo de Dios. De esta manera se enfocaron no en las cosas que los judaizantes, que los judíos querían que se hagan los gentiles, como la circuncisión y otras ceremonias de la ley de Moisés, pero en realidad lo que se enfocaban es en que puedan tener una vida que no tenga ninguna ofensa ante Dios, de que aparte de guardar la ley de Dios, los 10 mandamientos y aceptar el evangelio de Cristo, también tuviesen cuidado con las cosas que contaminaban sus cuerpos. De esta forma notamos entonces cómo ellos trataron de mostrar un balance de la palabra de Dios y llegaron a una conclusión sabia por el espíritu correcto, por el deseo de seguir la voluntad de Dios y de exponer la palabra de Dios sobre todas las cosas de una manera clara, sin tratar de llevar a ningún extremo, y más bien encontrar un balance, un equilibrio en Cristo.
Por esta razón también nosotros hoy podemos tener una experiencia muy similar a la que tuvieron los apóstoles, los discípulos allí en la antigüedad. También podemos alcanzar el equilibrio, el balance, si vamos a la palabra de Dios con humildad, con mansedumbre y buscamos y procuramos hacer su voluntad, no solamente una forma intelectual en nuestra mente, pero también en nuestra vida práctica. Dios quiere que tengamos una experiencia real, que seamos luz viva para otros. Y la manera de exponer la palabra de Dios, de encontrarnos con las dificultades de los pasajes de la Biblia, nos va a mostrar qué tipo de cristianos somos. Realmente, aquellos que aman al prójimo y que están dispuestos a hacer todo por alcanzarlos y llevarlos al entendimiento de la palabra de Dios, o seremos aquellos que se jactan del conocimiento y buscamos ofender a nuestros hermanos porque no han alcanzado el conocimiento correcto. Que Dios nos ayude a tener un balance correcto, que seamos un ejemplo de Cristo y que podamos ministrar con el poder de Dios, con su palabra, de una manera que refleje al Señor a través de nosotros. Que seamos un ejemplo en carácter de Cristo. Que Dios te bendiga en este hermoso día y espero verte mañana aquí también profundizar para seguir estudiando más de la palabra del Señor. Dios te guarde. Profundizar es una producción de Pathway to Paradise Ministries.